Y ya está con nosotros Óscar Venegas, inmunólogo del Centro, ¿cierto?, de Inmunologías del Sur. Doctor, ¿cómo le va? ¿Tanto tiempo? Muy buenos días. Nos tenía abandonado, ¿ah? No, está en otras actividades. En otras actividades. Pero siempre relacionada al área de la salud y la educación. Qué bien, qué bien. Formando también a nuevos profesionales, tratando de entregar lo que ustedes saben, ¿cierto? Exacto, pero además, digamos, es perfeccionando con algunas cosas, digamos, que uno siempre está, digamos, ansioso de saber, siendo respetuoso de lo que uno ignora, digamos. ¿Y la salud cómo está? Porque siempre como que en casa de herrero, cuchillo de palo, bien, ¿no? ¿Se preocupa usted de...? Sí, yo disfruto de mi diabetes, de hipertensión y dislipidemia. Una cosa poca. Claro, pero bien manejado. Ya, pero se controla todo. Absolutamente todo sí, o sea, uno no puede estarse jugando, y es un mensaje también para la teleaudiencia, que en realidad cuando ya pasan los años empiezan a aparecer algunos achaques, digamos, y hay que hacerse cargo, ¿no? ¿Sí? Doctor, qué bueno que me trajo la licencia, ¿cierto? No. Por todo lo que se viene acá en el programa. No, pero hoy día usted está acá, yo pensaba que no. ¿Hoy? Sí, no, dije, pero tenemos que estar trabajando como corresponde junto a este maravilloso equipo en este programa, ¿cierto? Hoy es miércoles, son las 5 de la tarde, lo estamos grabando. No, estamos en vivo y en directo. Doctor, día viernes 2 de mayo. No, porque me complica. Mira, dígame la hora, ¿usted tiene la hora en el celular? Porque no ando con un reloj yo. ¿Qué hora es en punto? 10:15. O sea, ya nos queda menos tiempo para desarrollar este tema, doctor. Vamos a hablar de las infecciones urinarias. Tenemos una nota introductoria, luego la detallamos con el especialista. Bueno. La infección urinaria en el adulto es extremadamente frecuente. Se estima que la mayoría de las mujeres tendrán al menos una infección urinaria en toda su vida. La mayoría de estas no provoca consecuencias graves para el paciente y no acarrean el riesgo de producir daño renal definitivo. A diferencia de lo que ocurre en los niños, solo en grupos bien definidos de pacientes la infección urinaria tiene la potencialidad de producir un daño renal grave. A pesar de que existe la posibilidad de que haya complicaciones con infecciones urinarias crónicas, no todos los pacientes con bacterias en la orina y que no reciben tratamiento están en riesgo. Muchas personas mayores tienen bacterias en su orina, pero no presentan signos o síntomas de una infección en el tracto urinario. La mayor parte de las personas con infecciones urinarias complicadas tienen más de 65 años. Es importante un adecuado tratamiento, ya que algunas siguen reapareciendo o no desaparecen con tratamiento. En estos casos pueden necesitar ayuda de antibióticos por un periodo de tiempo prolongado, que van desde los 6 meses hasta los 2 años. Ahí estaba la nota, Doc. ¿Es cierto aquello que las mujeres sufren más de las infecciones urinarias? Porque hay un asunto anatómico, Edgardo, excepto la uretra, que es la conexión de la vejiga con el exterior. En los varones es bastante más larga y en las mujeres aproximadamente de 3 centímetros, de modo tal que es un paso fácil, a veces ascendente, de bacterias desde el exterior de la zona del introito vaginal hacia la vejiga. Ahora, el tema central, digamos, puesto en los adultos mayores y en las mujeres adultas mayores es de cuidado, puesto que en general no tienen muchos síntomas, no son muy sintomáticas, raramente tienen fiebre, pero sí tienen otros impactos que empiezan a decaerse, empiezan con algunas molestias locales a nivel urinario, pero no son tan intensas como en el caso de la mujer joven, en la cual existe la sintomatología en el ámbito de la cistitis. En la persona de edad, digamos, en la adulta mayor, la ancianita, es poco sintomático. Por lo tanto, hay que estar atento, digamos, a varios aspectos. Uno de ellos, que es las condiciones generales, si tiene decaimiento, ¿no es cierto? Si no está con pérdida de apetito o con algunas molestias, aunque sean pocas a nivel urinario, prestar atención. Doc, pero toda enfermedad se agrava en los adultos mayores por el tema de la edad, del envejecimiento. Claro, no es tan inocente, puesto que la mayoría de las infecciones, como en la nota muy bien se dijo, son de carácter local, pero existe la posibilidad de que esto tome una ruta ascendente hacia los riñones y ahí obviamente se contextualiza en un cuadro llamado pielonefritis. Y la pielonefritis, que es una infección severa de los riñones en el adulto mayor, es devastadora. O sea, puede terminar, digamos, con la vida de la persona, puesto que rápidamente esos microorganismos, esas bacterias, pueden pasar al torrente sanguíneo y generar un problema muy, muy severo. No así en las personas más jóvenes. En las personas más jóvenes se puede dar en las personas más jóvenes, pero obviamente tiene mayor resistencia desde el punto de vista inmunitario. En la persona adulta mayor es mucho más permeable, de modo tal que el mensaje primero es abrigarse.
La prevención viene siendo lo más importante y en ese aspecto, en esta época de invierno, otoño-invierno, y por eso el tema hoy día, digamos, un día bastante frío, es abrigarse. No solamente la zona de las vías respiratorias altas, sino que también abrigarse en la zona genital, sobre todo en las abuelitas, ¿ya? Y el otro aspecto es ingerir bastante líquido, puesto que uno de los aspectos que mantiene un buen fluido de orina, digamos, permite que constantemente esté haciéndose prácticamente un lavado natural, digamos, al orinar bastante, no hay problema. Pero ese líquido, por ejemplo, con agua de la llave constante, agua de la llave, ¿o sería mejor tibiecita, un tecito? Ahora, si es con manzanilla, mucho mejor, porque tiene un efecto descongestionante y eso lo sabemos desde hace miles de años, digamos, el efecto de la hierbita. O jugos de fruta, ¿no? O sea, no necesariamente agua de la llave, puede ser un juguito de fruta, ojalá fruta natural, no tanto estos sucedáneos, digamos, que parecen fruta pero no lo son. Y fundamentalmente una ingesta, yo diría, en promedio en un adulto mayor, guardando las proporciones, en una persona que sea entre 1,60 m o 1,70 m de estatura por la talla, aproximadamente unos 2 litros diarios de ingesta de líquido adicional a lo que va a ingerir en el alimento. O sea, que mantenga un buen drenaje urinario. Ok, Doc, me gustaría un poco profundizar sobre la pielonefritis. Si es que ya existe aquella complicación, ¿cómo la manejamos? O sea, el síntoma principal ahí es que ya el decaimiento es notable y ahí aparece fiebre, aparece un compromiso general de la persona y ahí lo prioritario es ir a un servicio de urgencia, ¿ya? Y consultar. Porque el tratamiento ahí sí o sí, ¿no es cierto?, debe ser rápidamente iniciado con antibióticos en dosis altas. El estado de ánimo influye muchísimo. Y claro, la mayor observación que hay que tener en la persona de edad es cómo está su ánimo y el apetito. Digamos, cuando ya se pierde el apetito, empiezan a decaer, hay que tener cuidado, digamos, y uno de los aspectos silentes, usted dice, es las infecciones urinarias, sobre todo en la anciana. En el hombre de edad, lo que uno tiene que sospechar cuando hay una infección urinaria, que es poco frecuente, pero cuando hay infección urinaria es que hubiera un problema en el tránsito urinario a nivel uretral, específicamente con algunos problemas a nivel prostático. Okay. ¿Las relaciones sexuales ahí juegan un factor también o no? Siempre y cuando, digamos, en el ámbito de la sexualidad existan alteraciones en los aspectos fisiológicos genital, o sea, un genital muy seco. De hecho, en el mercado existe una serie de elementos, digamos, que pueden facilitar el que la persona de tercera edad también disfrute adecuadamente, digamos, y a plenitud su sexualidad. Ese es un tema que no es menor, digamos. Por lo tanto, tampoco debe haber una aprehensión. Pero sí, ahí más que nada en ese ámbito, consultar en el caso de un ginecólogo, ¿no es cierto?, para que le prescriba un manejo local a nivel genital, ya sea con geles, etcétera, que permita que la persona, la abuelita, digamos, disfrute, ¿por qué no? Claro, o sea, que sí. Y es un tema, ¿eh? Oiga, Doc, cuando al momento de orinar, ¿cierto?, esta sensación de ardor, de dolor, ¿eso es un síntoma directo de que existe una Claro, que hay irritación en la uretra. Que hay una irritación en la uretra, no necesariamente dice que hay una infección urinaria. Infección urinaria es la prevalencia y la proliferación de microbios en la vejiga y en la zona alta, porque puede haber una uretritis, una inflamación solamente de la zona de la uretra, del trayecto corto, y muchas veces puede eso no ser una infección urinaria, sino que es solamente una sintomatología irritativa, digamos, o asociada al frío, congestión. Pero también se asocia al verano, ¿será por las piscinas? Básicamente porque hay más desabrigo, digamos, y se entume, por decirlo así, ¿no es cierto? O sea, hay un poco más de descuido, en verano, bueno, se anda con más liviano de ropa, y también está el hecho también de las piscinas, pero fíjate que no es tanto lo que va a influir en ello, más que nada son condiciones derivadas de la poca ingesta de líquido, poco drenaje, el aguantarse mucho también, sobre todo en este mensaje al otro extremo de la edad, ¿no es cierto?, en las adolescentes que si tienen ganas de orinar, por favor, pidan permiso en el colegio y van a orinar. No, ¿por qué va a aguantarse? ¿Por ser adolescente eso se puede estar generando? No, porque si no va dejando una orina residual, ¿ya?, que se forma un caldo de cultivo para microbios ahí.
¿ah? Okay. Por lo tanto, si hay necesidad, digamos, de orinar, hay que solicitar el permiso correspondiente en forma respetuosa y ir a orinar. O sea, no retener la orina y aguantarse. Cosa que fíjese que no es menor en nuestra educación hogareña, sí, en que a las niñitas le dicen solamente en el baño de la casa. Lo cual es una tontera, digamos, porque eso conlleva a que la niñita por miedo espera hasta que llega a la casa para hacer pipí. No, complicado. Entonces se pasa todo el colegio aguantando y eso se traduce en un mayor riesgo de infecciones urinarias. Doc, ¿y la infección urinaria propiamente tal, en cuánto tiempo nos va a estar afectando? ¿En cuánto uno se puede sanar de aquello? Eso es rápido, digamos, una vez establecido el cuadro clínico de la infección urinaria, la primera medida es tomar un cultivo de orina, o sea, lo más adecuado, puesto que existe una multiplicidad de microorganismos que pueden ascender, como le digo, y producir infección urinaria. Ahora, el urocultivo permite dos cosas: identificar realmente si es una infección urinaria y no es solamente un aspecto irritativo, ¿no es cierto?, como decíamos, y el otro aspecto es identificar a qué antibiótico es más sensible, existe mayor sensibilidad para indicar un antibiótico en forma eficaz y eficiente, de modo tal que tampoco caigamos en el otro aspecto de que es dar un antibiótico que después lo vamos a estar cambiando porque sabe que no resultó. O sea, ahí es misión del médico, ¿no es cierto? El médico de familia, el médico general, ¿no es cierto? O el urólogo, el especialista, no hay por qué decirlo, pero de solicitar un urocultivo, puesto que en 48 horas va a tener un resultado, y 48 horas una infección urinaria baja no va a matar a nadie, claro, pero sí vas a tener la certeza de que es una infección urinaria y el antibiótico adecuado. Hay que pedir ese examen entonces. Doc, exacto. Usted habló de la cistitis, que debe ser la más común, pero hay otras también. Son síntomas. La cistitis no es otra cosa que inflamación de la zona vesical. Ese es un síntoma. Es un síntoma, digamos, que se traduce en algunas palabras medio extrañas, como disuria, o sea, ardor al orinar, tenesmo vesical, o sea, orina y quiere seguir pujando por orinar, no habiendo ya orina. Son síntomas irritativos de la zona, de la base de la vejiga, donde sale la uretra hacia el exterior. Ahí en esa zona se irrita muchísimo y eso provoca estos síntomas, que por otro lado, claro, son buenos que ocurran, digamos. Si a alguien le pasa eso esporádicamente, no necesariamente quiere decir que tenga una infección urinaria. ¿O no es común? Pienso que si es recurrente debería consultar. No, por eso le digo, si no es recurrente no quiere decir que tenga No, porque digamos, en el ámbito de la gente joven pueden haber otros aconteceres infecciosos, como son infecciones de transmisión sexual, digamos, ¿no? Infecciones de transmisión sexual que afectan la uretra, digamos, y ahí hay palabras medias complicadas, digamos, como gonorrea, ¿no es cierto?, infecciones por gonococos, ¿ya? Y ahí caemos en otro plano, digamos, pero ahí hay otros eventos, digamos, que están de por medio, ¿verdad? Doc, en el fondo, y para ir ya un poco cerrando el tema, el llamado también acá es a las familias, porque estábamos tratando de enfocarnos en los adultos mayores, y como usted decía, el aguantarse las ganas de orinar muchas veces va a traer complicaciones, y eso puede ser más común de lo que uno piensa en los adultos mayores, que por miedo, por no molestar, para que no lo reten, ¿cierto? Se da también en algunos casos, no van a decir que quieren ir al baño si es que tienen que ser asistidos. Mire, un aspecto que hay que considerarlo. Por algo en los buses interurbanos, o interprovinciales o interregionales, digamos, existen baños. Puesto que entenderá que 2 o 3 horas de viaje no va a parar el bus para orinar. Existen baños de la gente para que vaya a orinar. ¿Qué es lo que sucede? La gente se aguanta. Se aguanta muchísimo y tal vez lo que tiene que llevar es algo para cubrir el baño, digamos, y orinar, digamos. Si en el caso de una dama y un varón, bueno, no hay problema, digamos. No hay problema en eso, pero sí el hecho, sobre todo el mensaje para las mujeres, tanto a nivel adolescente como las abuelitas de tercera edad, es no aguantarse. Digamos, si tiene ganas de orinar, orine, ingerir harto líquido y en esta época, otoño e invierno, abrigarse. O sea, no necesariamente va a andar trayendo unos rojos de lana, ¿no? Es muy repolluda, pero sí, digamos, existe en la lencería femenina, digamos, bastante variedad, digamos, de ropa interior que es más abrigadora que el colalé, por ejemplo. Una abuelita con colalé, no una de esas, pero
la idea es que se abrigue. ¿Se maneja la lencería? Por supuesto, ya años dando vueltas alrededor del sol uno empieza a aprender cosas. Pues. Oiga, ¿no? Bueno, tenemos el dato también del centro donde lo pueden encontrar a ustedes, el teléfono, la dirección para que se comunique con este amigo de nuestro programa, el inmunólogo Oscar Venegas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Es un gusto verlo y lo esperamos más pronto por acá. Sí, lo podríamos plantear varios temas hacia el futuro y poder conversar algo, digamos, y compartir una plataforma que no deja de ser interesante, digamos, en la educación sanitaria. Claro que sí, y es muy necesaria. Gracias, doctor, que le vaya bien.